Hay dos cosas que no me gustan acerca de las películas de superhéroes. ¿A usted le gustan las películas de superhéroes? A mí me encantan, especialmente cuando yo era niño. Cuando era niño, eh, no teníamos mucho dinero en casa, pero yo tenía, creo que eran dos revistas de superhéroes, de esos cómics, que a usted también le gustan. Posiblemente algunas personas las coleccionan. Yo tenía dos. Esas dos las leí una y otra y otra y otra vez. Y tenía colores para, a pesar de que ya estaban coloreadas, para colorearlas yo mismo. Y aprendí a dibujar a los superhéroes, a los malos de la revista. Era toda una experiencia. Pero hay dos cosas que no me gustan acerca de las historias de superhéroes. Una de ellas, quizás la que menos me gusta, es que muchas veces los superhéroes se cambian de bando. Muchas veces los superhéroes tienen que ir al bando enemigo. Varias razones pueden causar eso. Algunas veces es estrategia. Se van al campo enemigo solamente para que el enemigo piense que ellos son parte de su plan y sin embargo, estando en el campo enemigo, ellos van a tener que comportarse o que asimilar algunas cosas que el enemigo hace. Hablar como ellos, hacerlo como ellos, parecerse tan odiosos como el enemigo. Yo creo que lo ha experimentado en algunas de las películas. No me gusta cuando se pasan al campo enemigo porque algunas veces solo se pasan al campo enemigo por necesidad. Este es el caso de nuestra historia de hoy. Y sin embargo, todos nosotros hemos visto a David como el superhéroe de esta mini película que está en Primera y Segunda de Samuel. Algunos de nosotros recordamos, al igual que los cómics, que las revistas de cómics, recordamos las historias bíblicas que nos presentaban en la tabla de franela, donde ponían las figuritas y nos decían lo maravilloso, lo grandioso que era el pastor de Israel, que era el matagigantes, que era el rey de Israel, el hombre conforme al corazón de Dios. Esas historias me hicieron ver de una u otra manera a David como uno de los más grandes héroes de la Biblia. Un hombre como el hombre que yo quisiera ser cuando creciera. Es interesante y por razones diferentes, que yo siento que algunas veces me he convertido en ese hombre. Hoy en esta historia yo quiero introducir la idea de lo difícil que es saber que el héroe, entre comillas, de la película se pasó al otro lado, al campo enemigo. Estamos en Primera de Samuel, capítulo 27. Vamos a leer este texto. David está siendo perseguido por Saúl. Recuerden, Saúl está en una persecución celosa, está completamente enfocado en deshacerse de la persona que va a tomar su lugar como rey. En un ataque de celos que le ha tomado meses, Saúl está persiguiendo a David para matarlo. Es en medio de esta situación que llegamos al capítulo 27 y dice de esta manera. Espero que tenga su Biblia. Gracias por acompañarnos donde quiera que esté. Gracias por estar con nosotros. Con todo, versículo número 1. Con todo, David pensaba, así como usted y yo, cuando estamos en situaciones difíciles, cuando algo no funciona como queremos que funcione, cuando algo no funciona como pensamos que Dios quisiera que eso funcionara, porque Dios nos ha llamado a hacer algo especial. Y todos pensamos que cuando Dios nos llama a hacer algo especial, todo tiene que funcionar perfectamente, correctamente. El camino tiene que estar pavimentado para que todos lleguemos ahí de la manera más tranquila, más suave. Con todo, David pensaba, tal vez en su cama, en su almohada, tal vez mientras caminaba o mientras pastoreaba ahora a un grupo de hombres, no a un grupo de ovejas. Pensaba esto, un día de estos voy a morir a manos de Saúl. Y qué pensamiento tan negativo, qué pensamiento tan pesimista para alguien que ha sido llamado por Dios para hacer algo grande, para tener un propósito más grande en la vida. Y no es cierto que en nuestro llamado, en nuestro caminar de la vida cristiana, muchas veces al sentarnos a pensar, a tener conversaciones con nosotros mismos, con nuestros propios
pensamientos, con nuestros propios sentimientos, con nuestras emociones, con las circunstancias que nos rodean. Muchas veces nos sentamos a pensar de la manera más negativa posible y decir, quizás Dios se olvidó de esto. La verdad es que algún día de estos me va a agarrar Saúl. La verdad es que algún día de estos me va a agarrar el mundo. La verdad es que algún día de estos el pecado me va a revolcar y no tengo mucha esperanza. En eso está David, en ese lugar. Y sigue hablándose a sí mismo, teniendo una conversación de soliloquio consigo mismo, diciendo, lo mejor que puedo hacer es huir a la tierra de los filisteos. Ahora, si usted recuerda quiénes son los filisteos, son los jefes de Goliat. Es la gente que se ha convertido en los archirrecontra enemigos de Israel. Es la gente que está en contraposición de cualquier cosa que se parezca a la voluntad de Dios para Israel. Lo que le hace frente al llamado de Dios es el enemigo, los que paralizan a Israel, los que paralizan al pueblo de Dios. Cualquier cosa que nos paraliza es lo que se identifica con los filisteos. Es el enemigo de la voluntad de Dios en nuestra vida. Lo mejor que puedo hacer es huir a la tierra de los filisteos. Lo mejor que puedo hacer es como, si usted es un cinéfilo, lo mejor que puedo hacer es dormir con el enemigo, pasarme al otro campo, jugar con el otro equipo. Así Saúl se cansará de buscarme, dijo David, por el territorio de Israel y podré escapar de sus manos. Yo quiero que note las dos cosas que hace David en este texto. Ojalá usted tenga su Biblia y pueda estar subrayando, porque esto nos va a indicar el tipo de reacción que nosotros también tenemos en la vida. Vea las dos cosas que hace David. Hablando consigo mismo, teniendo una conversación con su propio ego. David dice, lo mejor que puedo hacer es huir. Primera cosa, huir. Y la segunda cosa que dice, y podré escapar. Es esa mentalidad que ha traído a David hasta este punto, donde en una conversación consigo mismo, él mismo se da el consejo de decir, tal vez Dios no está tan seguro de lo que está haciendo, yo voy a tomar control de esto. Sigamos leyendo. Acompañado, versículo 2, eso es solamente el versículo 1 y ya casi se nos va a la mitad del tiempo. Acompañado de sus 600 hombres, David se puso en marcha y se trasladó a la tierra de Gat. Adivine cuál es la tierra de Gat, exactamente, donde vivía Goliat. Y ahí reinaba Aquis, hijo de Maoc. Tanto David como sus hombres se establecieron allí. Esta es una parte importante, es una palabra importante. Se establecieron allí. Tantas veces nosotros no solamente vamos al campo enemigo, lo visitamos, pero también nos establecemos allí. Porque estamos huyendo de lo que Dios nos dijo que es su voluntad, porque la voluntad de Dios parece que no está de nuestro lado. Quiero llegar ahí, me estoy adelantando a mí mismo, pero quiero llegar ahí a través de este sermón. Cada hombre había llevado a su familia y David tenía consigo a sus 2 esposas. Déjeme volver atrás porque se me olvidó leer una parte muy importante, una línea solamente. Tanto David como sus hombres se establecieron allí y quedaron bajo la protección de Aquis, bajo la protección del enemigo. Es interesante, está huyendo de Saúl, que parece ser su enemigo. Y sin embargo, sin saberlo, está también huyendo de la voluntad de Dios para su vida. Y ahora, ¿quién lo está protegiendo? Oh, y ahora, ¿quién podrá defenderme? El enemigo, el jefe del enemigo. Cada hombre había llevado a su familia. Y David tenía consigo a sus 2 esposas, Ahinoam la jezreelita y Abigail de Carmel. Recuerdan, leímos acerca de ella antes. En efecto, cuando Saúl se enteró de que David había huido a Gat, dejó de perseguirlo. Muchas veces pensamos que al pasarnos al campo enemigo y al huir de lo que parece que está en contra de nosotros, de lo que Dios dijo acerca de lo que debíamos hacer, muchas veces algunas cosas van a funcionar, y entre grandes comillas, van a funcionar para hacernos pensar que estamos en el lugar correcto. Y quizás esta es la señal para David pensar,
estoy haciendo lo correcto, estoy en el lugar correcto, estoy con la gente correcta. Versículo 5, David le dijo a Aquís: si en verdad cuento con el favor de su majestad, le ruego que me conceda algún pueblo en el campo, y allí viviré. No tiene ningún sentido que este siervo suyo viva en la capital del reino. Esto es muy importante lo que está pasando aquí, porque David está huyendo de su realidad, está huyendo de la persecución que Saúl ha desencadenado en contra de él, y ahora llega al pueblo enemigo para esconderse de Saúl, y ahora quiere irse a una ciudad que no es la capital para esconderse de la visión, de la protección de alguna manera que le da el rey de los filisteos. ¿Por qué? Porque cuando uno está huyendo, uno está en un estado constante de escapatoria y de escondite. Se siente acorralado en todo lugar y huye en la desesperación a cualquier lugar que parezca seguro. Lo que no nos recordamos y lo que no pensamos es que muchas veces huyendo a algunos lugares que parecen seguros, más bien estamos encontrando el lugar más inseguro posible. Vamos a verlo más adelante. Aquel mismo día, Aquís le dio la ciudad de Siclag, la cual hasta hoy pertenece a los reyes de Judá. David vivió en territorio filisteo 1 año y 4 meses. Acostumbraba a salir en campaña con sus hombres. En campaña significa salían para ver a quién conquistaban, para saquear a los Gesureos, Gizritas y Amalecitas, pueblos que durante mucho tiempo habían habitado en la zona que se extiende hacia el sur y hasta el país de Egipto. Algo que tenemos que entender es que estos pueblos que David saqueaba e iba a destruir eran pueblos aliados con los filisteos. Versículo 9, cada vez que David atacaba la región, no dejaba a nadie con vida, ni hombre ni mujer. Antes de regresar donde estaba Aquis, se apoderaba de ovejas, vacas, asnos y camellos, y hasta de la ropa que vestían. Todo. Estaba en un control total. Si Aquis le preguntaba: ¿qué región saqueaste hoy?, David le respondía: la del sur de Judá. Un momento. Para nosotros esto tiene un problema. David le está diciendo a Aquis que él está atacando a los pueblos de Israel, mientras no lo está haciendo. Vea cómo funciona. Si Aquis le preguntaba: ¿qué región saqueaste hoy?, David le respondía: la del sur de Judá, o le decía: la del sur de Jeramel, o la del sur donde viven los kenitas. David no dejaba con vida ni a hombre ni a mujer, pues pensaba que si llevaba prisioneros a Gat, lo denunciarían por lo que estaba haciendo. ¿Cuál es la denuncia que David tiene miedo que hagan los prisioneros de él? Que él está atacando en realidad no al pueblo de Israel, sino está mintiendo y está atacando a los mismos pueblos filisteos. Este fue su patrón de conducta todo el tiempo que estuvo en el territorio filisteo, 1 año y 4 meses. Aquís, por su parte, confiaba en David y se decía: David se está haciendo odioso a los israelitas. Su propia gente, sin duda, me servirá para siempre. Este es David. Se traslada al campo enemigo para huir de su realidad. En el campo enemigo busca apoyo y lo encuentra del rey filisteo. Y estando ahí, engaña al rey filisteo para decirle que él está atacando pueblos de Israel. Sin embargo, está atacando los mismos pueblos filisteos, saqueándolos, haciendo masacres horribles y volviendo con el botín a casa. Viviendo una mentira, copiando lo que está viendo de los filisteos, porque este era el patrón de los filisteos. Eran mercenarios, atacaban pueblos, los hacían de ellos, los conquistaban atrozmente, matando todo lo que tenían de frente, apoderándose de todo lo que tenían los pueblos a los cuales conquistaban.
David entonces hace suyo ese patrón, hace suya esa actividad, esa actitud, ese comportamiento. Esto me hace pensar en muchos de nosotros que estamos huyendo de la realidad. Muchos de nosotros que estamos huyendo del llamado que Dios nos ha hecho, porque no sentimos que el llamado que Dios nos ha hecho coincide con las expectativas que nosotros teníamos de lo que iba a ser, de cómo se iba a mirar eso. Porque muchos de nosotros no queremos estar en el lugar donde estamos a pesar de que sea el lugar donde Dios nos llamó, porque las cosas no funcionan, porque no funciona para mí. Y entonces pensamos que solo por el hecho de haber sido llamados, de haber sido escogidos por Dios, Él tendría que darnos un lugar de preferencia para lograr su cometido. Entonces, estar debajo de una circunstancia que parece que es completamente contraria a lo que yo esperaba, quiere decir que es preferible para mí pasarme al campo enemigo, probarlo, intentar hacerlo desde allá con mis propias fuerzas, con mi propia decisión, para poder llegar a donde Dios quiere que llegue. Es que la única manera de ser rey, podría decir David, es yéndome al campo enemigo, huyendo de Saúl, porque parece que Saúl, Dios dijo que le había quitado su bendición, pero sin embargo, Dios no lo mata, Dios no lo hace a un lado para que yo pueda ser rey. Y algunos de nosotros hemos pensado de manera similar. Algunos de nosotros podríamos estar diciendo, pero es que Dios no ha quitado la carga que tengo. Dios no me ha quitado a este jefe odioso que tengo para poder servirle. Dios no me ha dado, no me ha dejado ganarme la lotería para poder tener dinero y tener la solvencia suficiente para entrar en el ministerio y poder tener todos mis gastos cubiertos. Dios no me ha dado la esposa correcta para llegar a donde tengo que llegar. Dios no me ha dado la iglesia correcta. Y en ese momento de decepción, en ese momento de pesimismo, en donde vemos que Dios no está presente, nosotros tomamos la decisión. Esta es la cosa con este texto que yo quiero hacerle notar. Si usted lo notó, en todo el texto el nombre de Dios no está presente. El nombre de Dios no está ni siquiera mencionado, ni siquiera tiene hay alguna alusión al nombre de Dios en todo este capítulo. Dios está ausente. Dios no tiene nada que ver. De hecho, David tiene muchos salmos que tienen que ver con muchas partes de su historia. En la Biblia no hay un salmo que hable de esta parte de la historia de David. Porque Dios está ausente. Porque Dios no es parte de una decisión propia de David necesariamente. Dios no acompaña nuestras propias decisiones intentando ayudarle a que Él cumpla su voluntad. Y entonces se va a vivir al campo enemigo, porque no ve otra opción. Y entonces nosotros nos pasamos al campo enemigo, porque no vemos otra opción. Porque algún día Dios nos llamó a servirle. Porque algún día Dios nos dijo que Él tenía algo para nosotros, pero no ha ocurrido. Y quizás pensamos, si solo tengo la oportunidad de tomar ese trabajo que no tiene nada que ver con lo que Dios tiene para mí. Si solo me dan la oportunidad de yo tomar la decisión de entrar a esta relación, entrar a este matrimonio que, aunque yo sé que no es el correcto, posiblemente me va a ayudar a entender cómo cumplir la voluntad de Dios. Si solamente puedo hacer este negocio, si solamente puedo estudiar esta carrera, que aunque sé que está del otro lado de la voluntad de Dios, tal vez me sirva para llegar a ella. Si solamente paso 1 año y 6 meses en el campo enemigo, tal vez puedo encontrar la solución para algún día llegar a la voluntad de Dios. Y es ahí donde tenemos un problema. Porque algunos de nosotros lo hemos hecho. Tal vez algunos de ustedes detrás de la cámara están ahorita mismo en un viaje
viviendo en el campo enemigo, durmiendo en el campo enemigo, paseando en el campo enemigo, disfrutando de lo que hay, de la seguridad que hay en el campo enemigo, de la protección que puede darle el campo enemigo. Hey, hay cosas del mundo que son sumamente bonitas y que nos dan un sentido de protección a nosotros. Estar protegido financieramente es muy cómodo, pero posiblemente vamos a tener que comprometer nuestra fe, comprometer nuestra fidelidad y vamos a tener que pasarnos a vivir al campo enemigo. Tener la compañía de amigos, tener mucha gente a nuestro alrededor, tener oportunidades de satisfacción personal, tener oportunidades de entretenimiento, va, va a requerir que por lo menos vivamos algunos días en el campo enemigo. Como dije antes, tener a la esposa o al esposo correcto, que nosotros creemos que hemos buscado, a nuestro príncipe azul, a nuestra princesa soñada, a nuestra Blanca Nieves, posiblemente va a requerir que vivamos algún tiempo en el campo enemigo. Y esa es una parte de las historias de los héroes que no me gustan. Los héroes que se pasan al otro lado. Los héroes que trabajan con el enemigo. El superhéroe que decidió unirse al malévolo porque cree que de esa manera va a lograr su objetivo. No me gusta. Y tal vez a usted tampoco. Y tal vez es ahí donde nos desencantamos con David. Nos desencantamos con el héroe de las pizarras de franela, el héroe de las historias de la escuela dominical, el héroe de los salmos, el héroe pastor, derrota gigantes, el héroe valiente, el héroe rey. Y nos decepciona tanto. Y hasta nos da ira pensar cómo alguien así puede hacer algo así. Y entonces vuelvo a mí mismo y me pregunto, ¿cómo yo puedo hacer algo así? ¿Cómo es que hay gente como yo, llamados por Dios, algunas veces hemos decidido pasar tiempo en el campo enemigo? ¿Cómo es que hay gente que ha ofrecido su vida, que ha tenido una carrera en el campo cristiano, en el ministerio, cómo pueden por un momento pensar que se van a pasar al campo enemigo para recibir algún tipo de compensación que no hubieran podido recibir estando del lado de la voluntad de Dios? Y hay ejemplos. Hay pastores renunciando a sus cargos. Hay pastores que aún después de su muerte han sido encontrados en pecado. Hay pastores que en medio de su vida y de su ministerio se encuentran visitando el campo enemigo. Algunos de nosotros todavía visitamos el campo enemigo, tal vez no para quedarnos 1 año y 6 meses, pero algunos de nosotros nos quedamos 6 horas, 6 minutos, 6 segundos. La cosa es esto, el campo enemigo es una realidad y es sumamente atractivo porque vamos a encontrar protección, porque vamos a encontrar solaz, porque vamos a encontrar el descanso que posiblemente no hemos visto de este lado donde Dios nos dijo que nos iba a llamar para hacer algo especial, pero todavía no lo vemos. Y al contrario, lo que hacemos es ver oposición, es ver problemas. ¿Qué hacemos? Yo tengo algunas cosas que decir acerca del campo enemigo. Que a pesar de vivir en el lado enemigo, que a pesar de vivir del lado de los que se oponen a Dios, hay cosas que pasan. Tengo algunos principios. Y si me acompaña, tome sus notas, están en iglesianorcos.com, las puede bajar ahí mismo. La primera cosa es, tus pensamientos definen tus decisiones. Dice el texto que David pensaba. ¿Qué era lo que pensaba David? Cosas que lo alejaban de su llamado, tal y como Dios se lo había dado. Un día de estos voy a morir en manos de Saúl. Son pensamientos influenciados por el ambiente que lo rodeaba.
influenciados por sus sentimientos, por lo que estaba pensando él mismo acerca de sí mismo y acerca de Dios. Porque Dios ya no me está protegiendo. Posiblemente Saúl va a terminar con mi vida alguno de estos días. Por lo tanto, voy a tomar una decisión. Si Saúl me está persiguiendo, si ya no hay esperanza para mí, voy a tomar una decisión. Entonces el llamado de Dios toma un lugar secundario. Y la influencia ahora viene del campo enemigo. Del otro lado, me hace pensar en los influencers de hoy. Tenemos influencias de todo tipo. El mundo nos da influencia de toda clase. Hay voces que llenan nuestros oídos frecuentemente. Nos dan un retazo, una parte, un cuadro de su vida. Un influencer a lo que se dedica es hacernos saber que hay una parte de su vida que es sumamente exitosa para que nosotros podamos comprar esa parte, la copiemos y la hagamos parte de nuestra vida. Es como un copy-paste. Y entonces lo que vemos que el influencer nos está diciendo, lo que quiere que compremos, lo que quiere que hacemos, la actitud que quiere que tomemos, el tipo de vida que quiere que llevemos, que nos lo da en un video de 3 segundos, de 10 segundos, en una fotografía, en una frase. Nosotros lo tomamos como si fuera nuestra vida. Y eso es lo que estamos copiando y reproduciendo. Pero no es la realidad. Es lo que le pasó a David. Estaba viendo que en Gat no iba a tener la dificultad de ser perseguido por David. Eso es un cuadro muy bonito de lo que pienso que va a pasar con mi vida. Hey, ¿por qué no tomarlo? Es el pequeño retazo que veo. Y entonces me quiero convertir en ello, a pesar de que no sea realidad. Y entonces estamos siguiendo patrones y estamos siguiendo personas que queremos copiar, pero que están destruidos en realidad. Porque lo que pasa con un influencer o con alguna fotografía de Instagram es que vemos lo hermoso que es capturado en una fotografía o en un video de 10 segundos, pero no sabemos qué pasa después de eso. Lo que pasa después de eso es la realidad. Lo que nos están dando en esa pequeña gota de expresión en redes sociales, eso es solamente lo que ellos quieren que copiemos, lo que ellos quieren que sigamos. Esta es una realidad. Nuestros pies siguen la ruta que nuestro corazón define. ¿Cuál es la ruta que ha definido tu corazón? Porque tus pies van a ir ahí. El asunto es este. No es solamente lo que pensamos. No es solamente lo que nos hace pensar la fotografía, la noticia, el anuncio. No es solo eso. Es la decisión que nos hace tomar. Y aquí es donde yo quiero preguntarte, ¿cuál es tu patrón de pensamientos? ¿Qué es lo que te hace pensar? ¿Qué es lo que te hace hablarte a ti mismo acerca de lo que está pasando en tu vida? Porque si pensamos en dinero, si nos vemos influenciados por el dinero, entonces vamos a acabar trabajando sin descanso. Vamos a acabar actuando como avaros, como personas avaras. Vamos a actuar como personas que siempre quieren más dinero. Esa va a ser nuestra mentalidad. Si pensamos en lujuria, por ejemplo, nuestro patrón de pensamiento nos va a llevar a la acción. La acción comienza viendo pornografía, después prácticas de promiscuidad y más tarde nos van a llevar al adulterio. Si pensamos en belleza, vamos a querer ser suficientemente superficiales como para presentarle al mundo algo que no somos. Una imagen estética de quienes creemos o queremos ser, pero que en realidad no representa todo lo triste y lo oscuro que hay dentro de nuestro corazón. Y no representa a ciencia cierta quiénes somos. No sé si me estoy dando a entender con todo esto. El patrón de pensamiento que tenemos va a definir las decisiones que vamos a tomar en la vida. Si pensamos frecuentemente en el reino de Dios, según Pablo, dice, concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida
con Cristo en Dios. Esta es la parte que posiblemente David hubiera entendido si Pablo lo hubiera escrito miles de años atrás. Porque David no entendía que él necesitaba morir porque su vida está escondida en Dios, no está escondida en el campo enemigo. ¿Hacia dónde te están llevando tus pensamientos? ¿Qué tipo de decisiones te hace llevar o te hacen tomar las cosas que piensas? ¿Qué piensas durante el día? ¿Qué piensas durante la mañana? ¿Qué piensas mientras estás tratando de dormirte en la noche, en tu almohada, cuando estás tratando de conciliar el sueño? ¿Qué tipo de pensamientos vienen a tu mente? Y más allá de eso, ¿qué tipo de decisiones te están llevando a tomar? Porque número 2, tus decisiones influencian no solamente tu vida, pero también la vida de otros. Tus decisiones van a influenciar lo que pasan con otras personas. Mira lo que pasa con David. 600 hombres siguiendo al ungido de Dios, 600 hombres siguiendo al futuro rey de Israel a vivir en el campo enemigo. A vivir en el campo del enemigo que destruye, que quiere la derrota, que quiere la extinción del pueblo de Dios. No tiene sentido, honestamente. Eso me hace pensar, ¿cuánta gente hoy sigue al ungido de Dios? Hoy estoy usando muchas comillas, me estoy dando cuenta, pero es que hay tanto que parece que es y no es. Pero ¿cuántos seguimos gente ungida que todavía está viviendo en el campo enemigo? Y, y tenemos un concepto de unción pensando en alguien que tiene mucho talento, pensando en alguien muy carismático, porque eso nos cuesta a los cristianos. A veces confundimos el talento de alguien, los dones de una persona, con su llamado, con su compromiso con Dios. Hay gente sumamente talentosa, hay predicadores sumamente buenos, hay cantantes llenos de talento musical, con voces exquisitas o instrumentaciones fabulosas. Eso no significa que hay una unción necesariamente especial de Dios. Eso no significa que están siguiendo el llamado de Dios. David nos lo está demostrando aquí. Seguir al ungido no necesita que seguimos un buen camino. Porque la influencia de David llevó a estos 600 hombres a mentir, a saquear, a matar. Ese es el plan del enemigo. De paso, el plan del enemigo, de acuerdo a Jesús, en Juan 10:10, dice, el enemigo viene a matar, a robar y a destruir. Es exactamente lo que está haciendo David con sus hombres. Él es la cabecilla, el cabecilla de este movimiento de mentiras, de masacres y de robos. Masacres a pueblos completos. Esto hizo David con estos 600 hombres. Oh, pero un momento. Usted podría decir, no. Rey, tú no entiendes. David estaba haciendo eso porque era un espía. Estaba de espía en el campo filisteo. Entonces, a través de eso, él, por las mentiras que le echaba al rey de los filisteos, se iba y poco a poco destruía a los enemigos. Por debajo, por detrás. Oh, ya entendí. Ya entendí. Ah, pero si él era el ungido de Dios, ¿por qué se comportaba como ellos? Esa es la influencia que él ganó ahí. Ahora mentía como ellos. Ahora destruía como ellos. Ahora masacraba como ellos. Ahora robaba como ellos. Déjeme decirle algo. Mentirle al enemigo es tan pecado como mentirle a cualquier amigo. La mentira es mentira. Matar a alguien es matar a alguien. Es igual pecado. Asesinar es un pecado. Saquear, robar es un pecado. Matar es un pecado aunque estés matando al enemigo. Esto es
la influencia que está teniendo David sobre la vida de los demás por sus decisiones, porque decidió escucharse a sí mismo. Está influenciando la vida de sus hombres. Sigue al mundo, sigue la manera del mundo y te darás cuenta de lo que eres capaz de hacer. Estoy hablando en términos negativos, por supuesto. Solamente cuando seguimos lo que el mundo nos dice que hagamos, solamente cuando nos vemos influenciados lo suficiente por lo que el mundo nos dice, que nos damos cuenta de lo que seríamos capaces de hacer. El que con sabios anda, sabio se vuelve. El que con necios se junta, saldrá mal parado. Proverbios 13:20. Usted me dirá, no, momento. Rey, estás llevándolo muy hasta el final. No. Recuerda, Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, ellos vivieron en Babilonia. Ellos estaban viviendo en el campo enemigo. De hecho, José vivía en Egipto. Estaba viviendo en el campo enemigo. Esta es la gente escogida por Dios con una función para el establecimiento del reino de los cielos. Vivían en el campo enemigo, se desarrollaron ahí, hasta fueron sumamente exitosos. Yo creo que la diferencia entre ellos y David es que ellos no eligieron vivir ahí. Ellos fueron llevados a ese lugar. Y al contrario, las decisiones del enemigo no influenciaron sus vidas, más bien ellos influenciaron las vidas de los enemigos, del campo enemigo donde vivían. Y marcaron una diferencia para bien. Es por eso que mi pregunta para nosotros hoy, ¿qué decisiones estamos tomando que están influenciando la vida de otras personas? ¿Estamos tomando esas decisiones conforme a lo que vemos en el campo enemigo cuando vivimos ahí, cuando nos pasamos, cuando cruzamos la línea divisoria? Y nos influencia más lo que está pasando en el campo enemigo y a través de eso tomamos las decisiones que influencian la vida de otras personas. Entonces, ¿cómo estamos influenciando la vida de nuestros hijos? A través de las cosas que vemos por la televisión, a través de las palabras que decimos, a través de la forma que tenemos de contestarles. ¿Cómo influenciamos el andar de nuestra esposa, de nuestro esposo? Por las amistades que tenemos, por las interacciones que hacemos en nuestro trabajo, en nuestra vida diaria. ¿Cómo influenciamos a nuestra familia extendida? ¿Cómo influenciamos a nuestra iglesia? A nuestros hermanos del grupo de vida. ¿Qué influencia eres? Esta es la cosa. Queremos influenciar a otras personas basados en el éxito que creemos tener cuando estamos tomando las decisiones que creíamos que eran correctas. Eso es lo que le está pasando a David. Él influencia la vida de sus 600 hombres porque cree que él es exitoso al haber tomado la decisión de vivir en el campo enemigo. Y eso me lleva al tercer punto. Alcanzar las promesas de Dios no es lo mismo que alcanzar tu placer. Es completamente diferente. Para David, estar dentro de la voluntad de Dios se trataba de sí mismo, de su bienestar, de su seguridad, de su conveniencia. Es por eso que toma la decisión de irse a vivir al campo filisteo. Esto lo llevaría al éxito en el llamado de Dios de su vida. Él pensó, si me voy al campo enemigo, Saúl no me mata, yo me quedo vivo, sigo siendo el rey de Israel hasta que Saúl se muera, entonces todo va a salir bien. Y esta es la cosa. Cuando pensamos en las promesas de Dios, pensamos que nunca nos va a pasar nada, que vamos a estar bien todo el tiempo. Pero Dios no ha dicho eso. Dios ha dicho que sus promesas nos recuerdan que Él nos va a dar la victoria a pesar de lo que suceda en el camino. Éxito a los ojos del mundo no es igual al éxito a los ojos de Dios. Éxito en el campo enemigo no se ve de la misma manera que el éxito en el campo de Dios. Para el mundo, ser fiel a Dios significa felicidad. En el campo enemigo, ser fiel a Dios significa yo voy a estar bien, nada me va a pasar, es mi bienestar, es mi conveniencia.
es mi comodidad. De paso, comodidad es uno de los más grandes enemigos de la voluntad de Dios. Y sin embargo pensamos que si la voluntad de Dios es correcta para mi vida, yo voy a tener que estar cómodo. Pero no sabemos que al estar cómodos vamos a tener que comprometer mucho de nuestros principios, así como lo hizo David. Para Dios, fidelidad es obediencia y rendimiento. Rendimiento completamente a Él, al reino, pensar en el reino, lo que le conviene a Dios, no lo que me conviene a mí. Esto quiere decir algo. El plan de Dios para David no es el plan de David para David. El plan de Dios para su vida no es el plan suyo para su vida necesariamente. Ahora va a depender de usted y de mí que nos hagamos, que nos alineemos al plan de Dios para nuestra vida y podamos hacer lo que Él quiere para nosotros. Por eso el nombre de Dios no se menciona en la historia. Dios no estaba en este plan. Dios no estuvo envuelto en esta decisión. Es una decisión propia de David. El éxito que David buscaba no era el éxito que Dios quería para él. Era diferente. El plan de Dios para David era obediencia. Y obediencia se lleva a cabo a través de fidelidad. Y viceversa, en realidad. Algunos queremos ser fieles solamente para conseguir el éxito. Pero la fidelidad no se ve solamente como, oh sí, yo confío en Dios, yo creo en Dios. No, no se ve solamente como palabras. La fidelidad se ve también como acción. Te llamé a ser rey, le dijo Dios a David, obedéceme. ¿A qué te llamó Dios? ¿Cuál es el llamado de Dios para tu vida? Y algunas veces lo confundimos pensando que es nuestra función en la vida. Entonces pensamos, oh no, Dios solamente me llamó a ser zapatero y no tengo mucho que dar. No, pero además de eso, ¿cuál es tu propósito en la vida? ¿A qué te llamó Dios? Porque ese plan de Dios para tu vida va a requerir no solamente ser fiel al plan, pero también va a requerir obediencia. Y esas son dos cosas diferentes. La fidelidad a Dios es seguirlo a Él a través de toda tu vida. Pero la obediencia va a requerir que a través de esa fidelidad vas a tener que permanecer en la línea que Dios te quiere, a pesar de las circunstancias, a pesar de que hayan oportunidades mejores del otro lado de la acera. Si el éxito es lograr tu fidelidad, Dios va a ser una opción en tu vida. Si el éxito es ser fiel a su llamado, entonces tu prioridad va a ser el reino de los cielos, a pesar de las circunstancias. El llamado de Dios muchas veces no se va a ver como éxito para nosotros. El llamado de Dios se va a ver peligroso muchas veces para nosotros. Es por eso que la voluntad de Dios no puede ser confundida con tranquilidad, eh, con comodidad, con las cosas que son convenientes para nosotros. David va a ser rey a pesar de todo lo que le está ocurriendo. El camino que él ha tomado es un camino de decisiones equivocadas, porque él quiere tener éxito en este llamado. Ese es el problema. Si Dios te ha llamado a algo y tú quieres tener éxito para ti mismo en ese llamado, no tiene nada de malo. La cosa es, ¿qué vas a hacer para lograr ese éxito? ¿Vas a seguirlo a Él en obediencia o vas a tomar tus propias decisiones? Porque esas propias decisiones te van a hacer posiblemente ir al campo enemigo. Y es ahí donde esto que hace David nos puede hacer hervir la sangre. ¿Cómo puede ser que el llamado de Dios, que el ungido de Dios, que el hombre conforme al corazón de Dios pudo haber hecho esto? Irse al campo enemigo, no solamente vivir con ellos, ser influenciado por ellos. Además de eso, influenciar a sus propios 600 hombres. Y además de eso, matar, saquear, destruir personas. Mentir solamente para cubrir su inseguridad y sentirse seguro. No puede ser. Y entonces gente así, a veces los vemos como, no puede ser. Esa gente ni siquiera quiero estar con ellos. No quiero acercarme a ellos. Pero hay algo que tenemos que recordar, gente. Es que nosotros a veces somos unos de ellos. A veces nosotros somos parte de los 600 hombres
A veces algunos de nosotros somos David también. Tal vez David es una desilusión para usted hoy, para muchos hoy, porque el héroe ha sido desenmascarado. Recuerda cuando los héroes eran desenmascarados y entonces uno ve quiénes verdaderamente son. Y generalmente cuando un héroe es desenmascarado en la película, la gente tiende a apartarse de ellos, a darle la espalda. Pero con el desenmascaramiento de David, de quien creíamos ser el héroe de esta historia, viene también el nuestro. Pero un momento, David no es el héroe de la historia. No, no, el héroe de la historia es Dios, porque Él es el que llama. Él es el paladín de toda la justicia. De hecho, Dios todavía trabaja con gente herida. Por eso Él es el héroe. El héroe se encarga de levantar a los heridos, de salvar a los heridos, de cuidar a los que están en situaciones de peligro. Este es Dios. David no está haciéndolo, ni mucho menos. Al contrario, él se está deshaciendo de gente. Pero Dios todavía hoy trabaja con gente herida como David, tan herida como usted y como yo. De hecho, Jesús se presenta como tal. El héroe de la historia universal, se presenta como alguien herido. Isaías 53:3, despreciado, rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento, todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Este es nuestro Dios. Se presenta vulnerable para recordarnos que Dios todavía trabaja con gente a pesar de que ellos se vayan al campo enemigo. Hay una gracia redentora en el proceso de nuestra santificación. Hay una gracia redentora en la historia que estamos leyendo, porque a pesar de todo esto, Dios todavía tiene un plan para David. A pesar de todo lo que usted ha hecho, lo malo que haya hecho, a pesar de haberse pasado al campo enemigo, yo no sé por cuánto tiempo, puede ser por año y 4 meses, o puede ser por 5 semanas, o puede ser solamente por 2 minutos, no importa cuál sea, usted sabe cuál es y usted cree Dios ya no me va a poder usar. Y tal vez has estado viviendo en el campo enemigo por algún tiempo. Y tal vez has copiado lo que en el campo enemigo te ha influenciado. De paso, ten cuidado de no copiar lo que está a tu alrededor, porque podría desintegrar lo que está dentro de ti. Lo que está a tu alrededor es el patrón enemigo, lo que está dentro de ti es el reino de los cielos. Y entonces es ahí cuando Dios nos llama y nos recuerda, sometan su mente a mi reino y no a lo que la influencia externa le dice, no a lo que el campo enemigo le dice, no a lo que las noticias le dicen, porque todos queremos copiar lo que dicen las noticias. Y entonces queremos estar informados, pero no sabemos que lo que estamos haciendo es dejando infiltrar información que no tiene que estar ahí en nuestra mente. Y eso va a definir nuestras decisiones. La manera de vivir que llevo está produciendo lo que quiero que mi vida sea. Tu vida, lo que haces, lo que piensas, tus decisiones, tu influencia, está produciendo la vida que verdaderamente quieres tener. David quiere ser libre, pero va y se esconde en el campo enemigo. ¿Es eso a lo que lo llamó Dios? ¿Es eso a lo que te llamó Dios, esconderte en el campo enemigo? A esconderte donde te sientes cómodo y supuestamente seguro. Y no elegir lo que Dios te ha llamado a hacer. A enfrentar con peligros y oportunidades lo que Dios tiene para ti. Hay una verdad en esto. Dios no ha terminado de trabajar con David. Y lo vamos a ver más adelante. No solamente por su desobediencia y por su cabezonada de salirse y vivir con el enemigo por algún tiempo, Dios no ha terminado de trabajar con él. Dios no ha terminado de trabajar contigo. A pesar de que te has salido
y has vivido con el enemigo por el tiempo que sea. A pesar de tu desobediencia, a pesar de tu pecado, a pesar de tu influencia equivocada de otras personas y hacia otras personas, Dios no ha dejado de trabajar contigo, Dios no ha terminado contigo. De hecho, esa es la segunda cosa que no me gusta de las películas de héroes. Empecé con la primera, que se pasen al campo enemigo. Eso lo odio. No me gusta para nada. Aborrezco eso. Pero la segunda cosa que no me gusta es cuando les quitan la máscara. Pero me di cuenta después de un tiempo que al quitarles la máscara solo revela algo. Revela que son gente común y corriente, con capacidades especiales, con un llamado especial. Pero les quitamos la máscara y vemos solamente un ser humano. Solamente un pastorcillo que toca el arpa y anda con ovejas. Solo vemos una persona quebrada, una persona que necesita tanto a Dios como cualquier otra. Cuando nos quitan la máscara es cuando recordamos. Dios nos ha llamado para algo. ¿Por qué tengo que tener una máscara para asegurarme de que esto ocurra? Y entonces somos nosotros mismos. Dios no ha acabado contigo. David dice, sin haber pensado en esta historia, David dice en el Salmo 34, versículos 15 al 18, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Eso nos recuerda, caramba, si yo solamente pudiera ser justo. Y después dice, el rostro del Señor está contra los que hacen el mal para borrar de la tierra su memoria. Y es ahí donde pensamos, ¿cómo puede ser que yo he sido tan infiel con Dios y he vivido en el campo enemigo? ¿Cómo puede ser que David lo hizo? Y sigue diciendo, los justos claman y el Señor los oye, los libra de todas sus angustias. Y uno dice, por supuesto, esos son los justos. Yo no puedo entrar en ese lugar, yo no soy justo. Y el versículo 18 dice, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Oh, ahí sí entro yo. Dios todavía trabaja con gente herida. Dios todavía trabaja contigo, a pesar que has dormido con el enemigo. Dios todavía trabaja conmigo, a pesar de que he sido desobediente. Dios quiere trabajar con nosotros. ¿Saben por qué? Porque el llamado de Dios es más grande que nuestras decisiones falsas, de nuestras decisiones equivocadas. Ese es nuestro Dios. Nosotros no somos los superhéroes de nuestra historia. David no es el superhéroe de nuestra historia, es Dios. Es un buen recordatorio. Sigan adelante. Sigue tu llamado. Deja de tomar decisiones solamente por lo que piensas tú mismo. Empieza a tomar decisiones por lo que Dios piensa de ti. Empieza a influenciar gente de la manera como Dios quiere influenciar tu vida. Y no te dejes engañar por lo quebrado que están otras personas o por lo quebrado que estás tú. Dios no ha terminado contigo. No ha terminado con ellos. No ha terminado conmigo. Nos vemos la próxima semana.